bueno, con problemas, pero no sufría yo de la falta de hombres, digamos. Y a veces estas mujeres sí sufrían de eso. Entonces esa era como mi escapatoria. Me decía, no importa, igual nomás te consigues. Entonces, bueno, y había un grabado en Psicología y Alquimia de Jung, que fue, para gran alegría mía, un reconocimiento. El árbol, ¿no es cierto?, que se supone que es el árbol de la vida o el árbol del conocimiento, le nacía al hombre del falo. Y ahí encontré por primera vez entre todas estas mis búsquedas un grabado de una mujer, en que el árbol le salía de la mente. Entonces eso me impresionó muchísimo. Pero sobre todo lo que leí yo para mi colecto, ¿no es cierto?, es que las mujeres también tenían esa misma posibilidad. Pues el rigor de la llama, por ejemplo, hay varias preguntas sobre el ser femenino, ¿no? Y te digo, es también la historia de una transfiguración a través del fuego, ¿no? Entonces hay inclusive referencias al ser mujer. Y la lagarta, que es una historia también, digamos, absolutamente femenina, ¿no? Y en que, bueno, es en realidad una especie de continuación del rigor de la llama, ¿no? Pero ya en términos, digamos, amorosos, ¿no? Es la historia del ser elegido o de elegir. Entonces, las mujeres en general siempre han sido elegidas y rara vez eligen. Y yo criticaba mucho el hecho, por ejemplo, hay un poema, o un fragmento, porque en realidad se trata de un solo poema, en que es bueno, en que digamos los protagonistas o qué sé yo hacen el amor. A mí me llamó mucho la atención en la literatura erótica femenina que en general el deseo les nace del deseo del hombre, ¿no? Entonces acaricias mis senos o acaricias mi pubis, acaricias mi vientre, etc. Como si no hubiera placer en acariciar, ¿no es cierto?, el pecho del hombre, el falo del hombre, la cabeza del hombre, ¿no es cierto?, como si no habría placer en ello. Entonces, de alguna manera en la lagarta eso está puesto por esa razón, ¿no es cierto? Las mujeres también gozamos del hombre y del cuerpo del hombre, y no solamente de nuestro cuerpo a través de los ojos del hombre. Elevada por un encendido rumor de río, esa mujer de verde cabellera cantaba a su elegido. Alabo tus barbas que inducen mi piel al acecho, alabo tu pecho que rocío mis labios rosa, la explanada de tu vientre, la bandada de pájaros en mi sangre, su acento me incita, desciendo, abajo, ladera abajo, a la húmeda espesura, donde gloria de ave, serpiente, se alza columna, árbol que prodiga esperas y bodas, río que abre su cauce y arrasa y abraza, distancias enlaza, destino semeja del verso y reverso, mismos los cuerpos se mecen y ceden sin prisa, solitud, a una araña más sola que una araña. Y bueno, finalmente Ítaca, ¿no?, que es la historia es la historia de una espera, pero sobre todo es la historia de una dependencia, ¿no es cierto?, de nuestra dependencia del hombre. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, ¿no es cierto?, vivir finalmente sin el hombre? Yo creo que la perfección está en el andrógino, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros mismos somos de alguna manera un andrógino. Eso es lo que creo, ¿no es cierto? Bueno, un poco con el yin y el yang, ¿no es cierto? Nuestra parte femenina, nuestra parte masculina, el orden del cuerpo que es también femenino, masculino, etcétera, etcétera. Y tal vez, ¿no es cierto?, exteriormente, si interiormente se da ese andrógino, exteriormente también se da, ¿no? Para mí la perfección es la pareja. Pero
me peleaba un poco con la dependencia que uno tiene del otro, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ser perfectos solos? Esa es una pregunta que tal vez no lo seamos nunca, ¿no? Que siempre dependemos en realidad de alguien, ¿no? Aunque Nita acá, ¿no es cierto?, ella finalmente reconoce que puede amar sin necesidad de que Ulises esté ahí, ¿no? Pero no por eso, ¿no es cierto?, deja de amar. Porque el amor no necesariamente, aunque desea la presencia, no necesariamente es imperfecto por la ausencia. Tal vez porque he despertado demasiado temprano al hecho que, o no sé si demasiado temprano, pero así se ha dado, a la posibilidad de morirme, ¿no? Es decir, la idea en el fondo era siempre estar preparada para morir. Me acuerdo que en el colegio una vez hubo una discusión larga y mi profesor, el tal Amado, profesor, que traía temas así tan increíbles, creo que fue a raíz de algo que leímos sobre Sartre, sobre Camus. Y hablamos mucho de la muerte y entonces yo decía que yo quería presenciar mi muerte, que yo quería vivir mi muerte. No quería un accidente violento, ni mucho menos. Y él me miró y me dijo, ¿estás segura? Claro, yo tenía 17 años, ahí uno está seguro de todo, ¿no es cierto? Entonces, esa discusión nunca la he podido olvidar. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, siempre me ha quedado esa... de que la muerte, después Rilke también, ¿no? Rilke, por ejemplo, no quería irse al hospital a morir y quería vivir su muerte, ¿no? Sin, ¿cómo puedo decir? ¿No es cierto? Sin paliativos, ¿no? Como una experiencia. Bueno, entre tanto yo estoy convencida que realmente vida y muerte son lo mismo, ¿no? Es decir, tal vez no en ese oxímoron tan impresionante como el del Jaime, pero sí como una parte nuestra que nosotros tratamos de evitar constantemente, ¿no? Constantemente aterrorizados. Yo tengo obviamente miedo también a la muerte, tal vez tenga más miedo al modo de morir, y no a la muerte misma. Pero bueno, en ese sentido soy igual a todos, creo. Pero sí, es decir, cuando murió mi madre me di cuenta una vez que visité el cementerio que es lo mismo. Es decir, no es que sea lo mismo, sino que forma parte de la vida, ¿no es cierto? Es decir, es una experiencia que no se puede contar. Es decir, cuando uno la cuenta suena así un poco literariamente, ¿no? Pero es una experiencia... Ha sido una experiencia muy fuerte el darme cuenta, ¿no?, que es parte de lo cotidiano, digamos, ¿no? Sí, ese tiene su historia también, porque en el fondo, ¿no es cierto?, yo estaba haciendo crítica literaria y me emplumaba el lenguaje. No podía salir del lenguaje, digamos, académico. Entonces dije, bueno, lo que pasa es que está demasiado atado a lo que había estudiado. Y entonces porque era un lenguaje restringido, bueno, me parecía a mí horrible. Entonces se me ocurrió que debía escribir otra cosa y a través de esa otra cosa que podía ser crítica, tratar de salir, porque entre tanto me había dado cuenta que en el fondo toda crítica es ficción. Es tan ficción, digamos, como puede ser una novela, una cosa. Igual armas nomás un personaje, sobre cual quieres hablar, o la poesía se convierte de alguna manera en novela, no, pero que era tan ficción como cualquier otra cosa que uno escribía. Entonces pensé que jugar con esa idea, y bueno, Ricardo Pérez en esa época venía con mucha frecuencia a casa, jugábamos ajedrez, etc. Y me pareció el personaje perfecto en realidad para hacerlo. Entonces empecé a entrarme un poco en la plástica, cosas que no entiendo mucho, y hablar con él.
El libro está hecho sobre la base de varias entrevistas que le he hecho. Y bueno, me inventé un personaje que es que no me lo inventé yo sola. El personaje Bloomfield fue un invento conjunto con Rubén Vargas, Iván Vargas, Alfonso Murillo y otros más. Y le pusimos nombre y qué sé yo, y nos repartimos tareas. Entonces yo iba a escribir lo que Bloomfield tenía de ensayista. Otros tenían que hacer de poesía, de novela, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían que escribir y había que firmar con el nombre de Bloomfield. Mucha gente cree que realmente existe y no se dan cuenta que es un personaje de ficción. Y luego otro de los experimentos fue el que, como ya era la época también en que yo hacía muchos libros, es decir, también de otros, de concebir el libro como un lugar, ¿no? Es decir, como una región casi. Entonces, como una zona, ¿no es cierto?, como un barrio. Entonces, tú tenías que arquitectónicamente ordenar eso, ¿no es cierto? Y para que sea interesante para el lector tenían que pasar cosas. Entonces, por eso el libro es bien movido en ese aspecto, ¿no es cierto? Se habla de una cosa después de otra cosa, de manera que esos accidentes que pasan, digamos, casi gráficamente en el libro, eran parte, ¿no es cierto?, del ordenamiento de una zona, ¿no es cierto?, en la que si iba el lector, ¿no es cierto?, tenía posibilidades, ¿no?, de no aburrirse, por decirlo así. Yo siempre había, no sé si soñado o no soñado, es un poco cursi decir eso, pero siempre temaba con la idea de que en Bolivia se necesitaba una historia, es decir, cómo recuperar, ¿no es cierto?, un gesto regular en nuestra historia, cómo recuperar, ¿no es cierto?, los hitos de nuestra historia de la literatura. Y a eso nos abocamos y leímos como condenados verdaderamente. No sé cuántas obras habré leído de esa época, lo que nunca he leído en mi vida. Y lo que encontramos fueron realmente obras importantes, y desde el punto de vista crítico yo creo que se podía nomás recuperar un montón de libros que habían sido desechados y que desde la perspectiva del 2000, digamos, ¿no es cierto?, desde un pensamiento crítico del año 2000, tenían sentidos para nosotros y que eran en ese sentido muy buenos. Es así que volvimos a leer Jaime Freire. Pero una vez leído, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que era un escritorazo, ¿cierto?, y que inmediatamente debía ser incorporado como una cosa, como un hito realmente de la literatura boliviana. Bueno, el proyecto era, ¿no es cierto?, en realidad partir de Borda. Ese era el proyecto, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera Borda era como una especie de sol, ¿no es cierto?, que tenía varios rayos y que a partir de ahí se podía explicar la literatura boliviana. Bueno, no fue así, porque cuando empezamos a leer y a leer y a leer, ¿no es cierto?, lo que se nos reveló y cristalizó fue otra línea, aunque sí recuperamos a Borda, ¿no? Pero digamos, es una referencia. Borda llegó a ser una referencia como lo podría ser Adela Zamudio, Nathaniel Aguirre, etc. No llegó, digamos, a lo que hubiésemos querido nosotros, a cristalizar realmente en un centro, ¿no? Entonces, bueno, hay otros, y estos otros fueron, ¿no es cierto?, centros mucho más importantes, como Jaime Freire, Sanz y Sáenz, ¿no?, que son, digamos, los tres hitos que a mi modo de ver son los que fundan un lenguaje, porque, digamos, si quieres hacer una historia, lo que importa es el pensamiento literario, no importa tanto la historia. Bueno, yo no creo en la verdad, ¿no? Es decir, en esos términos. No existe una última palabra, no existe la verdad, ¿no? Son invenciones, ¿no? Y lo que importa realmente es que se acerquen, ¿no es cierto?, que sean verosímiles. Eso es lo que importa. Entonces, cuanto más verosímiles y luego que tengan ideas, sugerencias, que te lleven, ¿no es cierto?,
a pensar que podría ser eso o no. La intención de la escritura también es dar testimonio, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que la intención primera siempre en mi poesía fue dar testimonio de mi aventura en la vida, ¿no? Eso. Ahora, yo creo que la literatura ayuda a vivir, ¿no? Cuando yo leo a Jaime o leo otro tipo de poetas, ¿no es cierto? Primero que reconoces una situación tuya o reconoces una situación cercana a la tuya o qué sé yo, si te interesa, digamos, el tema de la muerte, cómo han escrito sobre la muerte, ¿no? Entonces, primero te sientes más acompañada, ¿no? Porque, bueno, ha habido otros hombres, otras personas que estaban en la situación en que estás tú. Entonces tú siempre crees que estás en una situación particular. Probablemente sí, porque es tu vida, pero también hay situaciones similares o parecidas. Entonces la literatura, o a veces no puedes expresar una cosa, ¿no? Una cosa que tienes adentro, y sin embargo en la literatura de pronto encuentras una cosa similar y dices, caramba, ¿no? Entonces ayudas a vivir la literatura, porque yo creo que ese es su sentido fundamental, ¿no? Entonces, bueno, tengo la idea que tal vez, ¿no es cierto?, a otra gente puede ser una ayuda también en mi propia experiencia o mi propio testimonio. A un aporte, no sé, tal vez. Entre tu luz y mi noche se me han trizado las caras y sin embargo aligera